Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en su programa en Evidencias nuevamente. De verdad que siempre decimos que cuando Dios tenga bien, pues poder volvernos a reunir para conversar, para exponer, para impartir verbo de vida, verbo de Dios. Queremos agradecer primeramente a Dios que nos habita, a todos, y en el cual hace su voluntad perfecta en los que han despertado a la nueva vida del nuevo hombre, el cual es ser Jesús en sí mismos, el que resucitó de los muertos. Y un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo extendido por todo el estado Táchira y donde Dios tenga bien llevar esta señal a cualquier lugar. Saludamos a todos los hombres y mujeres de fe en Jesucristo para pasar a tener la fe de Jesucristo. Debido a que en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, hablando de perfección, hablando de madurez espiritual, hablando de la estatura de varón perfecto, les decía a los hermanos que dejaran ya los rudimentos, ¿sí? Y uno de esos rudimentos que habló que dejaran era la fe en Jesús. Y no era que dejaran de creer en Jesús, era que dejaran de tener la fe de ellos hacia Jesús y pasaran a tener la fe de Jesús en ellos. Por eso, de la fe de Jesús a la fe en Jesús. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la historia bíblica refleja la fe de las obras y después de la cruz refleja el don de la fe, ¿sí? La fe de las obras se basa en que tú como hombre tienes tu fe y esa fe quiere agradar a Dios. Y la fe en la gracia es el don de la fe que no es tuyo, que es de Dios, quien lo estableció en ti, lo impartió en ti, lo imputó en ti, y ese don obra para Dios, porque se convierte en Dios dentro de ti para obrar en las obras que Dios preparó de antemano. Esta es la diferencia de la fe de las obras y el don de la fe. ¿Por qué? Porque el hombre quiere obrar para agradar a Dios. De eso se trata en el Antiguo Pacto. Y de eso muchas personas que no conocen que el don de la fe no es de ellos, sino de Dios mismo dentro de ellos, siguen buscando cómo agradar por sus obras en la carne, porque dice la Escritura que Dios aborrece toda obra de la carne, y buscan cómo agradarlo en la carne sin saber que Él aborrece toda obra de la carne. ¿Por qué? Porque toda la obra de la carne no le pertenece a Dios, ¿sí? Pero cuando tú comienzas a tener la fe, el don de la fe, el don se manifiesta a través de tu cuerpo, a través de tu carne, no antes, no con tu esfuerzo querer agradar a Dios, sino que Dios se manifiesta a través de los que han entendido. Para esto es muy importante ser alumbrados, ¿sí? En la iglesia de los Corintios, Pablo decía, yo oro para que ustedes sean alumbrados, ¿sí? Y ellos eran, en todo don espiritual, tenían mucha riqueza, en todo, ¿sí? Pero lo que no tenían era alumbrados el entendimiento. Tenían entendimiento, pero no tenían alumbrado el entendimiento. Entonces esto es, no es una línea de tiempo, porque el tiempo no es una línea. ¿Sí? Porque si el tiempo se toma en línea, tú te basas al pasado para vivir el presente, pero el tiempo es como una espiral subiendo, ¿sí? En ese tiempo del eterno presente es que se forma Cristo, en esa espiral así. ¿Por qué? Porque tú vas saliendo de una condición animal, pasas a la condición carnal y luego pasas a la condición espiritual y alcanzas en la condición espiritual la madurez espiritual, ¿sí? Esa madurez espiritual es donde Pablo invitaba a los hermanos, salgan de los rudimentos, tales como, y hablaba de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque tienes que saber que tú mismo eres Jesús y tienes la fe de Jesús, ¿sí? Habló de algunas otras cosas ahí, pero hoy vamos a hablar de este tema importante, porque el don de la fe es una ley, ¿sí?
Es una ley que él le llama la ley del Espíritu, ¿sí? Y como es una ley que él creó, él no la quebranta, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de la ley de las obras que era en los 10 mandamientos, el hombre tratando de cumplir la ley de las piedras dada a los judíos, no a los gentiles, o sea, no a los que no habían nacido fuera de Israel, sino a los israelitas o a los hebreos. Entonces, esa ley no es de los gentiles, que ahorita muchos que dicen conocer a Dios, pero no lo son, están tratando de inculcarles esa ley, o han hecho eso, inculcar esa ley a los gentiles, los cuales son los que no nacieron en Israel. Entonces tratan de meterles esa ley, y esa ley no es para los gentiles. Los gentiles no tenían ley, los gentiles vivían sin ley. ¿Por qué? Porque no sabían qué era lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, pero fueron introducidos a la ley del Espíritu por medio de la fe. La fe no son obras, y ni la fe tiene obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio de la Gloria, el cual le fue dado a un solo hombre, llamado el apóstol Pablo, el primero. Cuando digo un solo hombre, digo que fue el primero en esa época, ¿sí? Porque desde antes de todos los tiempos y todas las edades a nadie se le había dado eso, sino a ese hombre se le dio el conocer el misterio que estaba oculto, valga la redundancia, por todos los tiempos y todas las edades. Y él habla de la ley del Espíritu, que por la ineficacia, la ley de las piedras fue quitada, por la ineficacia fue quitada después del sacrificio en la cruz, y eso dio al nuevo pacto, dio abertura al nuevo pacto a través del derramamiento de sangre, que fue la firma de ese nuevo pacto, para que se activara todas las cosas nuevas, que todo es hecho nuevo por el Espíritu. Entonces entramos al régimen que Pablo, el apóstol, perito, arquitecto de la iglesia, le llamó el régimen del Espíritu, o le llamó la ley del Espíritu. Y como toda ley, ¿sí?, no se puede quebrantar esa ley. ¿Por qué? Porque esa es la ley eterna. ¿Por qué lo digo eterna? Porque es en la que estaba antes de la caída, en la ley que funcionaba Adán, ¿sí? La raza Adán funcionaba en esa ley. Y ahora es aún mayor, porque ahora es espiritual, ¿sí? Porque Adán era alma viviente, ¿sí? Tenía espíritu, pero también el alma de los sentidos no le eran madurados, entonces eran sentidos que se podían engañar. Por eso cae en el engaño del egocentrismo, que le decía, no, mire, evalúe las cosas en el conocimiento del bien y del mal, que usted no va a morir. Pero resulta que para Dios sí murieron. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba directamente a la mente y ellos no evadían la voz de Dios. Ahora pasaron a ser evasores de la voz de Dios y seguían a su intelecto hasta el día de hoy, hasta que el hombre regenera el entendimiento o renueva el entendimiento a la mente de Cristo y deja de oír su razonamiento propio. Porque el razonamiento propio es una información que tú adquieres desde que naces. Entonces a ti te ponen el nombre Pepito Pérez, y entonces Pepito Pérez es hijo de María tal y Luis tal, y Pepito Pérez tiene esta dirección, Pepito Pérez estudia en tal lugar, se formó académicamente en tal escuela, luego en tal colegio, luego en tal universidad, y comenzó a adquirir un conocimiento terrenal, porque todo lo que hacía era satisfacer los apetitos que le enseñaron a tener que tenía que satisfacer. Ese molde del mundo comenzó a forjar en él que él no tenía un Padre Celestial, sino que solamente los biológicos, y que lo que tenía necesidades era de ser exitoso, adquirir dinero, posesión, fama y todo lo que pide el reconocimiento de los hombres, ¿no? Todo lo que busca, el apóstol le llama todo lo que buscan los vientristas, ¿sí? Reconocimiento. Entonces, esa información es recopilada en una cultura totalmente errada. ¿Y por qué digo errada?
porque la primera ciudad la fundaron los descendientes de Caín, uno llamado Nimrod, hicieron la primera civilización y colocaron un sistema religioso, político y económico. Y a ellos se les dijo que andarían errantes por toda la tierra. Entonces todo lo que iban a hacer iba a ser basado en un error que no se ha detenido hasta hoy. ¿En qué sentido? En que seguimos evadiendo la voz del Espíritu y seguimos caminando en ese error. Es más, aún el sistema religioso camina en ese error. ¿Por qué? Porque somos el templo, pero el sistema religioso sigue construyendo templo para llamarlos la casa de Dios. Y no le dice la verdad a la gente de que cada uno en sí mismo es esa casa, esa habitación, es esa piedra viva, es esa identidad poderosa que es ser Jesús uno mismo. De eso se trata, de convertirse en lo que tú vas formando. Entonces, si tú formas a Jesucristo, en eso mismo te conviertes, con tu mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa. Seguimos acá en este segundo segmento de su programa en Evidencias, agradecido de Dios porque usted continúa ahí. Es muy importante esto que venimos hablando, es tan importante que de eso depende que estés en bendición o no. ¿Por qué? Porque si tú sigues buscando a Dios por fuera, que ese es el engaño de todas las religiones, todas, póngale como le ponga, toda la filosofía de los hombres en la parte doctrinal religiosa es un engaño. ¿Por qué? Porque tú buscas a Dios fuera de sí mismo, ¿sí? Nadie encuentra algo que ya tiene por fuera, porque ya lo tiene que reconocer que lo tiene. Entonces, al reconocer que el misterio que estaba oculto, ya no está oculto, ¿sí? Ahora, ese misterio dejó de estar oculto para que todas las gentes conocieran dónde está Dios. Y Dios te dice, por medio de la Escritura, que Él está en ti, ¿sí? Que no lo busques afuera, que lo busques dentro de ti, que silencies la mente de César. O sea, César significa el gobernador del mundo, porque en ese tiempo el César, ¿sí? Cuando Jesús estaba, el César era el gobernador de ese imperio en el mundo, porque no crea que era un imperio que estaba solo en Israel, no, era un imperio a nivel mundial. Entonces ese César es la mentalidad del mundo que se encontraba gobernando en ese tiempo. Entonces a Jesús le preguntan, por ejemplo, ¿y tú qué? ¿Con quién estás? Y bueno, tráigame esta moneda. ¿Quién es esta moneda? No, pues del César. Sí, bueno, al César, lo que es del César. Pero eso fue antes de la cruz. Después de la cruz, Dios compró todos los reinos con precio de sangre. Por eso Él es el Rey de Reyes. ¿Sí? Ahora, en otro lugar le dijeron, mira que ahí viene el César. Él dijo, dígale a esa zorra que en 3 días termino toda mi obra. Esos 3 días son 3 tiempos, ¿sí? En el tiempo en que tú comienzas a adquirir la fe, que pasa como ese primer tiempo, luego ese segundo tiempo, y luego sube hasta que te formes espiritualmente. ¿Y por qué es necesario? Porque sigue el engaño, ¿sí? De que te forman en culturas terrenales, y tú comienzas a amarlas por encima de tu ciudadanía celestial, porque no conoces que la tienes. Al conocer que la tienes, comienzas a interesarte y tu espíritu comienza a recordar en tu mente quién era, ¿sí? Porque es que la Escritura te dice que tú eres un escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque es que la Escritura te dice que eres predestinado para una sabiduría que ya tienes preparada de antemano, que simplemente tienes que dejar que te atrape, saber que eres escogido y comienza ella a evolucionar en ti para poder Dios vivir en perfección a través de ti. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el conocimiento pleno, no tienes perfección para que Dios pueda operar con su voluntad perfecta, ¿sí? Está la voluntad buena, está la voluntad agradable, pero también está la voluntad perfecta. La voluntad buena también tiene algo en contra, que es la voluntad mala. Lo bueno y lo malo es un árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? La voluntad agradable es una voluntad que tiene un poco más de característica, pero hay una voluntad perfecta que, como lo dice
es perfecta. O sea, Dios obra a través del conocimiento pleno que haya adquirido en ese cuerpo que se proveyó a sí mismo para poder operar, para poder mostrar su gloria, para poder manifestar a ese Cristo, el cual cada uno de nosotros forma para poder ejercer dominio, reino en la tierra, conocimiento, sabiduría, y habla de que lo perfecto es el amor, ¿sí? Pero el mundo no conoce el amor de Dios, el mundo conoce el amor erótico, el amor filial, que significa el amor que produce erotismo, o sea, produce atracción, produce, sí, ese amor del cual muchos quedan sufriendo porque a la mayoría los desilusiona alguno de los dos. Después el amor filial, que es el amor familiar, que es un amor de familia, que es importante, ese amor es importante, pero el amor de Dios es el amor ágape, el amor espiritual, ¿sí? Donde te dice que debes amar primero la familia de la fe, donde te dice que tienes que amar primero, que tu madre y tus hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, o sea que dejan de ser los que conocemos, ¿sí?, desde pequeños, y pasan a ser aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y si nuestros padres biológicos hacen la voluntad de mi Padre, pues también son esa madre y esos hermanos, ¿sí? Entonces comienza Dios como a mostrarte cosas espirituales que pasan a ser contrarias a lo que tú venías adquiriendo en ese conocimiento desde que naciste. Ese conocimiento desde que naciste, por eso es que es necesario, ¿sí?, hablarle a la gente, ¿sí?, o hablarle a las gentes, ¿sí?, del don de la fe y no la fe de obras, porque en el desconocimiento el hombre quiere agradar a Dios con sus obras, ¿sí?, hacer y hacer y hacer y hacer, pero resulta que Dios no lo está viendo, porque Dios ahora tiene una ley del Espíritu, o la fe, la ley de la fe, ¿sí?, que no la quebranta. Entonces Él funciona por ahí. Él la otra no la toma en cuenta porque eso era del antiguo pacto. Entonces, como Él quitó el antiguo pacto, Él ya no toma nada en cuenta de lo que tenía ese pacto, porque lo quitó, ¿sí? ¿Y por qué lo quitó de en medio? Porque le impedía formarse en el creyente. Por eso Pablo, exhortando o corrigiendo a los Gálatas, les decía que eran insensatos porque habiendo comenzado por el Espíritu terminan por las obras de la carne, las obras de la ley, ¿sí? O que si acaso ellos habían recibido el Espíritu por las obras o por la fe, ¿sí? Queriéndoles mostrar a ellos que lo que estaban haciendo no era tomado en cuenta por Dios, porque Dios toma todo lo que es espiritual. Entonces Pablo luego dice, nosotros los espirituales, pero él lo dice desde un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Por qué? Porque resulta que Jesucristo es espíritu vivificante y Él viene a ti, ¿sí?, y te vivifica y te convierte todo tu ser en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué en espíritu? Porque el cuerpo que es renovado por el espíritu pasa a obedecer al espíritu, ¿sí? Deja de ser carnal, y no la constitución o la creación de él deja de ser carne, no, sino la información que la mente de Cristo comienza a procesar en ese cuerpo pasa a ser espiritual, y cuando tú operas en esa espiritualidad de Dios no tienes ninguna condenación, porque vives de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios quiere operar perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo en cada uno de nosotros, la mente de Cristo, escúchame, la mente de Cristo, solo el que habló de esa mente fue el apóstol dado a los gentiles, ¿sí?, el apóstol Pablo. Él fue el que le dijo a todos, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo se conoce, ¿por qué? Porque se forma, porque se ejercita, porque comienza a tener discernimiento espiritual. No comienza a basarse a los deseos de los sentidos, sino que madura los sentidos y comienza a basarse al discernimiento. Vamos a un corte comercial y ya retornamos.
Bueno, agradecido de Dios y con mucho gozo, de verdad, porque sigue con nosotros. Estábamos hablando de esta mente de Cristo que se forma en los espirituales, para hacerlos espirituales. ¿Qué sucede? Comienzan a cumplirse cosas como que Dios dice, Jesús en los días de su carne dijo, no anheléis las cosas de la tierra, más bien anheléis las cosas del cielo. Entonces la mente de Cristo comienza a traducir esa información y a decirte, mira, las cosas del cielo son los pensamientos de Dios en tu mente, ¿sí? ¿Sí? Porque el cielo es para esto tengo que aclarar esto, la mente no es la masa encefálica, o lo que se llama cerebro, no, la mente es el espíritu que mueve ese músculo, y le da información, le da conocimiento, para que él, como el decodificador de Dios, comience a operar la voluntad en el cuerpo. Por ejemplo, quiero rascarme la espalda, entonces usted se rasca la espalda. Sí, pero primero hubo un pensamiento. A ese espíritu de esa mente, en Cristo, en los pensamientos de Dios, comienza a operar en el cuerpo que se provee. Porque así como a Jesús se le dio un cuerpo para que Dios hiciera su voluntad perfecta, dice, ofrenda y sacrificio no quisiste por el pecado, ni nunca te pareció, por eso me preparaste este cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces, así mismo tu cuerpo después de la cruz fue preparado, porque la cruz quita el pecado, destruye a Satanás, destruye la enfermedad, destruye las maldiciones, destruye todo lo que no pertenece al reino de Dios. ¿Sí? Y tú cuando naces sin pecado, con todas las herramientas para obrar para Dios, naces lleno del Espíritu. Lo que pasa es que no recuerdas nada y tienes que comenzar a recordar por el Espíritu que tú mismo eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios te engendró. Entonces cuando conoces eso en este tiempo, dices, no, Dios me engendró hoy. No, Dios ya lo hizo. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo eres escogido. En otro lugar dice que antes de que me formara en el vientre de mi madre fui apartado. Entonces, todas esas cosas las entiendes después en esa madurez espiritual y concluyes esto, que no eres un cuerpo con un espíritu, sino eres un espíritu con un cuerpo y el espíritu es eterno. Entonces, este guante que te dieron, Dios lo hizo justo. ¿Cómo? Lo hizo justo a la medida para que le obedeciera, porque ya no hay pecado, ya no hay maldición, ya no hay dos simientes. Antes era la simiente de Satanás, antes de la cruz, pero como él fue destruido en la cruz, ahora la simiente es la simiente de Dios. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, en esa madurez espiritual tú comienzas a entender todos esos mensajes, las palabras que dijo Jesús, pues mis palabras son espíritu y vida, aunque Él las haya dicho en parábolas para que oyendo no oyeran y oyendo no entendieran, la mente de Cristo te revela todas las cosas porque Él lo prometió. Él dijo, yo voy a enviar el Espíritu de gracia que les recordará todas las cosas. ¿Y qué es ese Espíritu? Bueno, el Espíritu de la mente que te renueva, la mente de Cristo, la mente de Dios, la única mente, ¿sí? Te renueva el conocimiento. ¿Y qué sucede? Pasas a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla, a resolver como Dios resuelve, ¿sí? Y a operar en todas las cosas como Dios lo hace. ¿Y eso qué te trae? Eso te trae que renuncias, ¿sí? ¿Cómo te enriquece Dios? Quitándote el amor por las cosas terrenales. Y tú ves que eres enriquecido en todo. El materialista no me va a entender, que sería la levadura de los saduceos, que eran los que miraban cómo le sacaban provecho a la palabra. ¿Por qué? Porque para el materialista no hay otro Dios que no sea el dinero, no hay otra forma de tener prosperidad que no sea el dinero, no hay otra forma de ser reconocido si no tengo ese ímpetu de la fama que me da una buena posición, sí, todas esas cosas. Pero el espiritual sí me va a entender. ¿Por qué? Porque el espiritual ya le han cortado todo lazo con los anhelos terrenales. No estamos diciendo que no se necesite,
pero estamos diciendo que ya no tenemos el amor en esas cosas, sino que sabemos que somos dueños de todo. ¿Sabe por qué Dios te dice que eres dueño de todo y tú sigues pidiéndole? Porque no eres consciente de qué significa ser dueño de todo. Ser dueño de todo es que tú mismo tienes la naturaleza divina de Dios y eres dueño de todo. ¿Sí? Y si yo no se me revela eso de que yo soy dueño de todo, yo siempre voy a vivir pidiéndole y frustrado, porque no entiendo que soy dueño de todo. Pero no es todo lo que necesite la carne, es todo lo que necesita el espíritu. Y el espíritu es dueño de todo. Entonces, el espíritu sabe que para habitarnos necesita un cuerpo sano, pues él se va a proveer alimento. Sabe que necesita algunas cosas que se manejan en el sistema del hombre, él se va a proveer. ¿Por qué? Porque es Dios en sí mismo. ¿Sí? Pero tienes que entender que por eso tiene la fe de Jesús, porque tú mismo eres Él. ¿Sí? Eso, cuando dicen conviértase a Él, está diciendo conviértase en Él. ¿Sí? A Él sería mirarlo por fuera, pero en Él sería mirarlo desde adentro, porque Él está adentro. Mire, Cristo está dentro de nosotros y en Cristo habita la plenitud de la gloria de la deidad de Dios. O sea, en tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo, escúcheme esto, lo que estoy diciendo, tu cuerpo pasaría a ser como algo mayor. ¿Por qué? Porque si Cristo está dentro de tu cuerpo es mayor porque retiene a Cristo adentro. ¿Sí? Y Dios es el mismo Cristo que está en toda su plenitud ahí. Entonces, escúchame, tu templo es templo de Dios, que es como decir, es Dios mismo obrando a través de ti. Entonces ya no obra en pecado porque Él se revela a ti sin relación al pecado y tú dices, no, ya no peco. Y es todo lo que anhela el hombre, ¿no? El hombre quiere dejar de pecar, pero como no lo confiesa de que es templo de Dios, no se activa porque su mente no hace que el cuerpo recuerde quién es desde antes de la fundación de todas las cosas. Que es un espíritu que tiene un cuerpo y es eterno, y ese espíritu se llama Dios. Por eso Él es el todo en todos. Entonces, ¿qué significa que Él sea el todo en todos? Que Él quiere que todos sean Él. ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, por la sabiduría predestinada que trae la mente de Cristo y comienza a obrar en este tiempo de este cuerpo, porque realmente este es un cuerpo limitado, un cuerpo con cierta cantidad de uso, ¿sí? Que tiene que, ojalá, experimentar desde pequeño quién es. Por eso es muy importante enseñarle a nuestros hijos. Lo más importante de enseñarle a nuestros hijos es decirles que no somos sus padres verdaderos, que somos biológicos, pero que el Padre espiritual es Dios. Cuando les decimos eso, ellos no se van a defraudar, porque Dios no defrauda. Y suena difícil para padres que son posesivos, pero es lo mejor que podemos hacer con ellos porque esa es la verdad. ¿Sí? Mi Padre está en cada uno de nosotros. Y todo eso concluye lo que esta mente comienza abiertamente a mostrarte dentro de sí mismo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Ahora, continuamos. Queriendo buscar y persuadir, al tú recordar quién eres en sí mismo, recuerdas que ya tuviste una relación en Dios antes, que eras unido a Él y eran un mismo espíritu, no el espíritu de hombrecillo. El espíritu de hombrecillo fue la caída del Espíritu Santo que tú eras, ¿sí? Del Espíritu de Dios que tú eras, fue reducido al espíritu de hombre pequeño, caído, donde fue vestido de animal y a razonar como un animal, ¿sí? Luego como un carnal. Cuando vino la religiosidad, el hombre comenzó a actuar como carnal. Y luego vino la mente de Cristo y el hombre comenzó a ser espiritual. No todos lo alcanzaron. Por eso dice que el único que en el tiempo de los 70 años antes de la destrucción, de la erradicación de la ciudad de Jerusalén de la tierra, el único que alcanzó esa estatura fue el apóstol Pablo y dejó el evangelio
en toda su experiencia, cuando era niño, cuando nació, representando esos 3 días camino a Damasco, cuando nació del Espíritu, cuando fue niño, que le imponían manos, él imponía manos, cuando bautizaba en agua, ¿sí? Todo eso lo reflejó ahí cuando era niño. Pero cuando dejó de ser niño, comenzó a entender que habían unos obreros, ¿sí?, que se decían ser de Cristo, pero eran fraudulentos. ¿Qué? Que no glorificaban la cruz del Calvario. No glorificaban el sacrificio, no la madera ahí, no, sino el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. ¿Y qué significa esto? Volverse enemigo de la cruz de Cristo. Ahí él mismo lo explica. Entonces, volverse enemigo de la cruz de Cristo es no reconocer que la cruz, el sacrificio de la cruz, la muerte, en un solo día quitó el pecado. Es no reconocer que, que por medio de la crucifixión destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Es no reconocer que hizo un show de todos los demonios y del acta de los preceptos que estaban en contra de nosotros y la destruyó. Es no reconocer que tomó nuestras enfermedades y se las llevó a la cruz del Calvario y nos resucitó a todos con salud. Es no reconocer que estando antes de la cruz estábamos en el reino de las tinieblas y ahora nos pasó al reino de su amado Hijo, que es la luz. Es no reconocer y no creer y no aceptar que Dios te libró de todo enemigo. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos obreros fraudulentos, ¿sí?, que directamente, ¿quiénes son? Pablo le llama los apóstoles de la circuncisión. Escúchenme, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, le llama los apóstoles de la circuncisión. ¿Sí? ¿Quiénes eran? Pedro el cabecilla, Santiago, Juan, Judas, ¿sí?, que eran los que entorpecían lo que el apóstol hacía. A los Gálatas, Pedro fue a obligarlo a judaizarse, o sea, los obligaba a guardar la ley de Moisés. Y ese daño viene hasta hoy en la iglesia, hasta hoy viene ese daño en la iglesia. Entonces, mire, hace poco tuve una experiencia donde me ponía en peligro a varias personas y tomé una decisión que le llamamos podar el árbol. ¿Por qué? Porque aquel que cause 3 y 4 veces divisiones, deséchalo. No porque quiera uno desechar la persona, sino porque no tiene convivencia, ¿sí? Ahora, si para cuidar un grupo de gente se toma una decisión que se puede notar un poco drástica, un poco difícil, un poco, ¿sí?, pero como viene de recurrente y no se sana esa persona, pues se tomó la decisión de apartarlo. Ahora, escúcheme esto. Estos obreros fraudulentos dañaron toda la enseñanza de la gloria hasta este tiempo. Yo no puedo preservarlos, ¿sí? Yo tengo que decir la verdad, a causa de lo que sea. Tuve una experiencia hace mucho tiempo donde le dije a Dios que yo le dije, córtame o úsame, pero no me uses para engañar a nadie. Y esa oración, él la escuchó tan atento que él mismo me ha quitado el engaño de mis ojos, de mis palabras, y ha comenzado la transformación de él mismo a través de lo que dice, a través de él mismo, a través de mí. Por eso es importante que o seguimos tolerando la falsedad que aún está escrita, porque son cosas que contradicen la gloria que escribió el apóstol Pablo dejando de ser niño, como cosas de que Satanás fue destruido. Pero hay unas cartas por ahí que son de la circuncisión, contaminadas con el espíritu de la circuncisión, o sea, con el espíritu de la ley de Moisés, que dicen que Satanás anda como león rugiente, ¿sí? En otro lugar dice que, en Romanos 6:6, en el Evangelio de la Gloria, dice que que el hombre de pecado fue destruido. La palabra destruir es aniquilar para siempre, y que fue destruido en la crucifixión.
Pero hay otras cartas por ahí que se enseñorearon de los hermanos, aquellos como los Gálatas, en Éfeso, en los Corintios, también se quiso ver ese espíritu de circuncisión ahí. Y en fin, yo creo que se enseñorearon de todo porque Pablo dijo, me dejaron solo, me hice enemigo de ellos por decirles la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted ha comido tanto de esa circuncisión, cuando se le dice algo en contra, usted ¡pa! ¿Sí? Se toca, se pellizca, algo sucede, pero si vamos a la humildad de lo que es, lo que significa que el apóstol aclaraba esas situaciones, la dijo 4, 5, 6, 7, 8 veces en diferentes cartas, y vas ahí y comienzas a mirar cómo era importante para el espíritu dejar claro que no caer en ese error, porque era lo peor, era caer de Cristo. ¿Sí? Vemos que como Pablo lo dijo, cuando yo fuera quitado vendrán los rapaces que no perdonarán el rebaño y se enseñorearán de la iglesia. Pues sí, resulta que todavía hay ese concepto de que ellos son los señores de la iglesia porque eran los de reputación en Jerusalén y habían tocado a Jesús y lo habían visto con sus ojos y oído con sus oídos. Pero resulta que el evangelio de la gloria es cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Entonces, estas aclaraciones, el Espíritu las hace a través de mí porque son importantes, porque esto te hace tomar una decisión. ¿Satanás fue destruido o anda como león rugiente? ¿El pecado fue destruido una sola vez y para siempre o todavía soy una llaga podrida y un trapo de inmundicia? ¿Es verdad que Dios me justificó o ando por ahí dando lástima? Por ejemplo, otro rudimento es no imponga, que dejando ya el rudimento de la imposición de manos. Entonces, ahora esto, yo se la pongo así. ¿Me dejo poner las manos? ¿O dejo de poner las manos? ¿O dejo que me las pongan y dejo de ponerlas? Sabiendo que es un rudimento que no es lo perfecto. Porque él dice, vamos a lo perfecto. Y todo comienzo a tomar una serie de decisiones que comienzan a interesarme. Así como se lo estoy diciendo porque a mí comenzaron a interesarme, ¿sí? Y siempre recuerdo la oración después de cierto proceso de Dios terrible, pero nunca acabó con todas mis fuerzas, sino que me dejaba vivo algo para poder entenderlo, porque Dios estaba actuando de esa manera. Y siempre me acuerdo, úsame, pero que no sea para engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el engaño es sutil, hermano. El engaño te lo envuelven con palabras sutiles. Si hay pecado, si eres trapo de inmundicia, si eres una llaga podrida. Y resulta que eso es la personalidad de un inicuo. Entonces Pablo dijo que el inicuo se iba a manifestar, que primero era la apostasía, y la apostasía se ve hasta hoy. Pero ahora yo quiero honrar, ¿sí?, a través de este programa y de estos segmentos, quiero honrar el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre por Dios mismo en la cruz, el cual destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó las maldiciones, destruyó el pecado, destruyó la enfermedad. Hermano, pero estoy enfermo, mire, me duele aquí, o me está pasando esto, mire. Usted recibió una información de niño que no era espiritual, era totalmente carnal, terrenal y diabólica. Y por eso esa información manifiesta lo que tú has creído desde pequeño. Pero si a ti te forman como una superraza, por ejemplo, y te dicen, tienes el Espíritu Santo, Dios mismo obra en ti, y comienzas a evaluar y comienzas a experimentar que hay una sabiduría predestinada, la cual gobierna la sabiduría terrenal, y no se involucra, sino simplemente gobierna y reina sobre ella. Es diferente. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Queremos aprovechar al máximo este último segmento por el día de hoy, ¿sí? Por el día de hoy. Agradecido del Espíritu, de la gracia, el Espíritu el cual somos, por todas las cosas que quiere impartir. El Evangelio se imparte, no se obliga, ¿no? ¿Por qué? Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye.
Sí, sencillo. El que es de mí, pues la voz mía oye y obedece y me sigue. Sencillo. Y como Él no se niega a sí mismo, donde Él está operando en verdad y en perfección, pues comienza a reargüir y a decir, vamos a evaluar esto, vamos a buscar y vamos a indagar como los de Berea, que indagaban todo lo que el apóstol decía, y Él lo felicitaba, ¿no? Así es, ojalá todo creyente fuera así, y tomara una conclusión, ¿sí? Pero todo lo que el Espíritu recopiló es importante, ¿por qué? A ver, por ejemplo, Él recopiló que David asesinó y que David adulteró y que David fornicó porque tenía más de 800 esposas. ¿Para qué lo recopiló el Espíritu? ¿Sí? Y dijo que David era conforme al corazón de él. ¿Sí? Pero las actitudes de David no eran conforme al corazón de Dios. Lo que él tenía en el corazón era conforme a él. ¿Por qué? Porque él dejaba las 99 y buscaba la que se había perdido y se la quitaba a la boca a los leones y a los osos. Por eso es que se refería a eso, lo mismo que Jesús enseñó en los días de su carne antes de la cruz, siendo Jesús de Nazaret. Porque cuando resucita deja de ser de Nazaret, de Israel, deja de ser y comienza a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores de toda la tierra. ¿Sí? Entonces ya no tenía ciudadanía de la tierra, sino celestial, porque del celestial tal los celestiales. ¿Sí? Entonces, David era conforme al corazón de Dios porque era capaz de dejar las otras y ir por la perdida. Igual hace Dios. ¿Sí? Dios no vino por sanos, Dios vino por enfermos. ¿Sí? Y a los sanos que no entienden qué significa, por ejemplo, el hijo pródigo dice que un solo hijo era pródigo, pero yo creo que los dos hijos eran pródigos, porque el que estaba con él nunca se comió algo del papá porque creía que no era de él. Y el que se fue, pues se comió toda la plata, hizo todo lo que quiso, y cuando vino arrepentido, Dios le hizo una fiesta, porque eso es lo que representa eso, que Dios le hace una fiesta porque está buscando a los enfermos, está buscando a los que andan por ahí perdidos. ¿Sí? Y cuando hablo de perdidos no digo que se van para el infierno, hablo de perdidos porque andan sin la dirección del Espíritu Santo, sino salieron de oriente, ¿sí? De la orientación de la palabra de Dios, de la orientación del Evangelio de la gloria, de la orientación del Evangelio que se encuentra en las 14 cartas de Romanos, desde Romanos hasta Hebreos. Esas cartas son las más importantes que quedaron escritas en toda la tierra. No hay otra constitución más importante que esa. ¿Por qué? Para las personas que tienen fe, estas cartas son las más importantes porque ellas son las que muestran, ¿sí? Muestran el ejemplo de cómo alcanzar la madurez y la estatura de varón perfecto. Es esas cartas. ¿Cómo las muestra? El Espíritu comienza a mostrarte cosas ahí importantes y es solo letra. Lo que pasa es que la mente de Cristo convierte esa letra en ¿qué? En espíritu para que se haga vida en ti. ¿Sí? Entonces esas cartas son tan importantes, amados hermanos, que son las únicas que yo, muy humildemente, con todo el amor del mundo, habiendo recibido la respuesta de que no me usa Dios para engañar, son las que yo recomiendo. ¿Sí? Esto puede sonar difícil, ¿por qué? Porque el que está en el sistema o está contaminado con las cartas de la circuncisión, que son 8 cartas, ¿sí? Que están ahí mismo, que no las escribió Pablo, y que a causa de que hablé de eso, pues voy a decirlas, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, la carta de Santiago, Apocalipsis, ¿sí? Porque estaban contaminadas con el espíritu de la ley. La escribieron de mano de legalistas, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos. ¿Por qué digo que son históricos? Porque Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice, es que era necesario ordenar la historia. Y él habla de toda la historia de Jesús, ordenadamente. Entonces vemos que Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Son libros históricos porque Lucas la ordenó, ¿sí? Ordenó la historia. Entonces por eso le digo libros históricos. No se le puede llamar evangelio, porque el evangelio es el evangelio que Jesucristo le dio al apóstol Pablo, ¿sí?
Los otros son libros que cuando Pablo desaparece del teatro de la escritura, de la historia bíblica, comienzan Juan a escribir, comienza Pedro a escribir para poder enseñorearse de la iglesia, porque él lo dijo, después de mí vendrán lobos rapaces, y los lobos rapaces salieron de entre nosotros, dice Pablo, ¿sí? De entre nosotros saldrán. Y entonces, ¿quiénes eran los que andaban ahí con la ley para enseñorearse de la carne? Pues los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no renovaron el entendimiento. Ellos reciben el Espíritu, pero no renuevan el entendimiento, ¿sí? Entonces le dan vida al hombre inicuo. Está el hombre perfecto y está el hombre inicuo. Por eso usted ve que en esos evangelios, por ejemplo, le dicen que usted está en pecado. Y eso es lo que se predica desde los púlpitos de las sinagogas, porque no se le puede llamar iglesia. Esto lo hemos hablado en este programa, porque la iglesia sí conoce que es santa, limpia, perfecta, que el pecado fue quitado para siempre, que Satanás fue quitado para siempre, que los demonios fueron destruidos, que Dios hizo un show, ¿sí ve? Y que el que está en Cristo ya no tiene infierno. ¿Por qué? Porque está en Cristo, hermano. En Cristo no se pierde nadie, ¿sí? En Cristo no se pierde nadie, porque está en Cristo. Es ilógico que nosotros en Cristo fuéramos a morir a la cruz y yo enviarte al infierno. Entonces lo que tengo que rogar es que te reconcilies, porque tienes que recordar cómo es que eras perfecto, porque tú mismo eras el mismo ser en Dios. ¿Sí? Y queremos seguir insistiendo y queremos rogar, porque dice, es que es Dios rogando en nosotros. Entonces, Dios te ruega, hermano. Sí, tremendo. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el cual te tiene respirando, te ruega que te conozcas a ti mismo, porque tú mismo eres Él, porque Cristo está en ti. Y es importante, muy importante. Es lo único importante. Porque todo el mundo se forma pensando cuál es mi propósito. Ese es el propósito, en que tú te reconcilies contigo mismo porque Dios está en ti. No hay otro propósito. Esta es la sabiduría mayor. Entonces viene alguien con sabiduría terrenal y te habla, pero tú tienes la sabiduría que gobierna todo. La sabiduría que es creadora. Y no fue que tú la aprendiste, es que Dios se reconcilió y al reconciliar tú ya la tienes. Todo se concilia. Entonces tú tienes la mente de Dios y Dios sigue rogando y Dios sigue rogando, y este es el evangelio de la gloria, que es la solución para todas las naciones, porque dice que Él es el apetecido de todas las naciones. Entonces todas las naciones necesitan tener esta sabiduría. ¿Para qué? Para que amen y no se maten en guerras, para que amen y no se dividan en colores, para que se amen unos a otros. Pero es necesario hacerse como niño, entrar en esa sabiduría de Dios, sin juzgar entre lo bueno y lo malo, pero sí en el amor, y ir creciendo, así como le pasó a este apóstol, y así como gracias a Jesucristo y a su sacrificio perfecto, y todos en Él, que hicimos en la cruz, destruimos todo lo que el acta decía en contra de nosotros. Les bendigo. ¿Sí? Son benditos con toda bendición, son santos, perfectos, limpios, puros, sin mancha y sin arruga. Eso hace el don de la fe en ti, porque es Dios obrando. Hasta otra oportunidad que el Espíritu nos pueda reunir.